¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos al segundo programa de Azopardo, el stream de la CGT. Estamos como cada semana, como cada jueves, acompañándote, trayéndote la agenda del mundo del trabajo, la agenda de los y las trabajadores y también metiéndonos, ¿por qué no?, arriesgándonos a hablar de todo un poco, de la agenda social, de la agenda política, de la agenda económica. Yo soy Juan Gentile, estoy junto a mis compañeros Leila Bechara, Matías Álvarez. ¿Cómo andan? Hola Leila, hola Mati. Buenas tardes. ¿Cómo va eso? ¿Cómo estamos? Muy bien, la verdad. Bien. Segundo programa, dicen el más difícil. Sí, claro. Dicen. Porque hay que estar a la altura de algo. Y el primero un poco toda la Ah, no cuente expectativa. Como que ya te gastaste las balas Sí. del No. debut y el segundo hay que empezar ya con la realidad. Pero sí. tenemos con qué. Hay Tenemos mucha con qué, sí, realidad, no por tengo dudas. supuesto. No tengo dudas. Yo siento que estamos ya como si lo estuviéramos haciendo hace años, este programa. Así que... Nos vienen a dejar Entra, café. entra bueno. en vivo en este Sí, momento. sí. Pero Pasaron, pasá, ¿no? pasá. Sí. Por Es así, pasá, Sí, es pasá. así. Trae el café. Esto es lo que diferencia el Muchas stream gracias. de la tele, ¿no? Un Hoy poco. estoy hablando. Ha llegado un cafecito Oh, en mirá mi la casa de pintusi que Azopardo, tiene espuma y todo. Bueno. Lo ha Para traído. pasarle a Mati. ¿Qué, van a y brindar otro. o qué? No, esto es Bueno, para vos. dale. Esto es en vivo, gente. ¿Está bien o no? Y sí, un cafecito. Stream verdad. Qué rico. Permiso, voy a tomar un traguito. Tome el cafecito. Hoy tenemos un programón. Sí, tenemos un programón. La verdad que sí, vamos a estar a la altura. Sí. Hay buenas noticias para el movimiento obrero. La verdad que La sí. verdad que sí. Malas todos los días, pero Hay que hay un par destacarlo. buenas. Cuando hay Sí. una buena, hay que decirlo. Hay Sí, que celebrar. totalmente. Y una de las entrevistas que vamos a tener está vinculada con nuestra primera noticia, o por lo menos con la que vamos a arrancar comentando, que tiene que ver con el freno que le puso la justicia al impedimento al derecho a huelga. La invitada sabe mucho más sí. que nosotros de este tema. Contá quién es ya, es ahora. Natalia Salvo. Va a estar Natalia Natalia Salvo, Salvo viene hoy. abogada laboralista. Ya llegó. Nos interesa mucho siempre su mirada Sí. respecto a los temas del trabajo. Una picante, me encanta ella. Sí, sí. Buena voz aparte. Buena Natalia voz, Salvo. estábamos Buena voz, lo hablando. dijimos en la previa, sí. Así Y es. que te hablen así del trabajo está Sí, bueno. qué lindo. Está bueno. Bien, vamos a estar conversando con Natalia Salvo acerca de justamente la suspensión de parte de la justicia laboral del DNU que limitaba el derecho a huelga para los trabajadores y trabajadoras y también sobre otros temas, obviamente. No nos Por vamos supuesto. a limitar a eso. Después vamos a estar conversando sobre el Eternauta. Vamos a tener alguien que estuvo ahí, estuvo en la producción. Uno en de el los rodaje. héroes. Así es. A ver, tenemos los héroes que ganaron el Mundial 2022 y ahora tenemos los héroes que hicieron el Eternauta. Porque si en Argentina nos conocen por algo en todo el mundo, bueno, vamos a decirlo. Vamos a ahí golpearnos el pecho orgulloso. ¿Quién es? Contalo. Vos que hoy tenés los nombres, corren por tu cuenta. Javier Hernández. Pensaba que me había olvidado el apellido, No, No. Javier Hernández, sí. Bien, Javier que- Calco Calco. Hernández. Que fue el jefe de locación. del Exactamente, Eternauta, es decir, el sí. tipo que eligió los lugares donde se iba a grabar la serie. Sí, difícil tarea elegirlos y conseguirlos. Inaugurando una sección, en este caso. Bueno, así es. Made in Argentina. Made in Argentina, Made in... Made in Argentina. Made in, Bueno, digamos como ¿no se dice como made? se dice, Made in. yo no tengo el first, chico, no. Yo no llegué, no tampoco. llegué. No. Made in Argentina. Made in papá. Argentina, Argentina, papá. papá. Muy bien, así Ahora, que- igual que sea Made in Argentina la sección, no Sí. Made in Argentina. Made. ¿Les parece? Dale. Sí, Made in. Made in Argentina. Made in, Me perfecto. parece muy bien. Mal dicho. Vamos a tener también chat CGT nuevamente. Va a haber chat Sí. CGT, obviamente. Le pregunté por mujeres sindicalistas esta vez, Bien. así que vamos a hablar sobre, bueno, la historia de las mujeres en el sindicalismo en nuestro país, en conmemoración, obviamente, del 3J y de los 10 años que se cumplieron el martes del Ni Una Menos. Bien, muy bien. Bueno, pasamos primero el limpio a la información respecto de la suspensión de parte de la justicia, de la acción que presentó la CGT para limitar justamente el decreto de necesidad de urgencia del Poder Ejecutivo que limitaba, entre otras cosas, ¿no?, el derecho a huelga. Puntualmente la acción de la CGT tiene que ver con ese punto. Sí, a ver, lo estuvimos hablando creo la semana pasada. Vino Héctor también, Sí, ¿no? teníamos la mala noticia justamente de esta resolución, este decreto del gobierno. Y bueno, la CGT inició una estrategia judicial, al principio, juntaron todos los papeles. Porque, a ver, ¿qué había pasado cuando había salido el decreto del gobierno? Salieron todos a decir, bueno, ¿qué hacemos? Hay que salir mañana. No, bueno, calma. Juntar los papeles, llevar equipo legal, decir, bueno, esto no puede ser por esto, esto, esto. Y bueno, esa fue la estrategia que terminó dando resultado. ¿Qué fue este lunes que la justicia anuló los artículos? Sí. El lunes, martes, por ahí, ¿no? ¿O no? Por ahí anda. Sí, por ahí. No me acuerdo por ahí anda. precisamente, pero Por sí. ahí anda. Sí. Bueno, y ahora imagino que va a venir toda una guerra judicial de Sí. que te ponen un recurso, pero bueno, es un buen comienzo. Digamos. Sí, suspensión de los artículos segundo y tercero Sí. del DNU 340
Sí. del presidente de la Nación, la jueza Fulana. Apellido Fuliana, Fullana, no sé. Moira particular. Fullana. Yo Moira pensé Fullana. que no sabían el nombre, entonces lo Un puse. saludo a la jueza. No, Sí. jueza Fulana. Bueno, bien, podríamos decir un paso adelante, ¿no? En un contexto de muchos golpes que está recibiendo el movimiento obrero, organizado y no organizado también. Que habla también como una estrategia integral del gobierno, ¿no? Porque atacó directamente por los trabajadores de la Marina, recordemos. No, una vergüenza cómo se había declarándolos- dado. Claro, declarándolos esenciales, haciendo que el 75% de los trabajadores tengan restringido el derecho a huelga justamente por esa misma declaración de esencialidad, vamos a decir así. Y bueno, el movimiento de la CGT, que recordémosle a la gente también que todo el mundo dice, bueno, hagan paro general. Sí. No se puede hacer paro general No se por puede todo, hacer. porque ahí se agota un poco la medida Claro. de paro general, ¿no es Sí. cierto? Pero bueno, con esta medida... Y no es tan fácil hacer un paro general, ya lo- gente, No es que está les el comento. botón- Literalmente Sí. hace un mes No es hubo tipo, uno, el gente. botón rojo. Haré un paro general. En Azopardo Tuki. ahí, botón rojo, paro No, general, no. no. Paro general se construye, ¿no? Lleva mucho tiempo. Se milita, se construye, Yo sí. sé que los tiempos de Twitter son distintos a los de la realidad, pero gente sepa Es que muy es fácil difícil. tuitear, Sí, claro. es muy fácil tuitear, no tan fácil realizar una movilización multitudinaria, un paro general. Me van a putear por esto, pero bueno, esto es así, gente, lo lamento. No, pero es la realidad y la única verdad. La realidad, diría el gato silvestre. Bien, veremos cómo continúa esto. Seguramente lo vamos a ir comentando a medida que haya más novedades. Por lo pronto, una buena noticia para los trabajadores y las trabajadoras, esta suspensión de parte de la justicia laboral de la limitación del derecho a huelga. Está la delegación argentina en estos momentos de la CGT, integrada también por las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular en la Sí. OIT, ahí en Ginebra. Es la Organización Internacional del Trabajo. Sí, Tenías ganas de decir Tenía ganas de esa decirlo así, sigla. la OIT. así es. Hay que preguntarle un día al chat CGT ¿Qué onda la ¿qué OIT? onda la OIT? O ¿Qué sea, onda? A ver qué dice. uno le puede googlear, no, y demás, pero preguntarle, ¿para qué sirve la OIT? ¿Sirve? Cuéntame algo ¿Sirve? más. Sí. La OIT Estaría- es, en definitiva, la única organización tripartita de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, que básicamente reúne a trabajadores, empleados y dirigentes estatales, vamos a decir, públicos, y un poco lo que plantea es, bueno, discutir cuáles son los grandes temas alrededor del trabajo en una instancia de cooperación internacional. Sí. En este momento son organismos que están bastante en crisis, ¿no? Recordemos las ganas de Estados Unidos de desarmar todo Sí. esto, pero bueno, siguen fortalecidos y es verdad que hubo una comitiva argentina que fue justamente, bueno, a plantar un poco la semillita de algunas discusiones y hubo algunos avances alrededor de esto, sobre todo en temas relacionados a los trabajadores de plataformas, Sí. que es como la gran discusión. Ah, no es solo acá el tema de las plataformas, No, a nivel por mundial. supuesto, claro. a nivel mundial. Sí, trabajo bueno eso. informal, nuevas tecnologías, es la nueva agenda que está claramente ganando espacio en todas las discusiones, no Esta solamente en semana Argentina. hubo medio como un trend en Twitter que era la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo, a ver si puede hacer esto, a ver si puede Ah, no, reunir a esa me gente. la perdí. A ver si se puede tomar una botella de vino el martes Sí. a la noche. A ver si la IA puede juntar tanta gente para hablar de trabajo. Esa Bueno, me la perdí, buenísima. Voy a pero sí, investigar. finalmente sucedió eso y bueno, uno de los grandes temas fue justamente el debate sobre los trabajadores de plataforma. Recordemos que Argentina tiene una experiencia en esa discusión con la sindicalización de los trabajadores de Pedido Ya, que fue también un debate muy interesante alrededor de, bueno, si querían sindicalizarse esos trabajadores o no, cómo veían la organización sindical. Bueno, finalmente esto lo está discutiendo el mundo entero. Vamos a ver qué resulta de eso, Sí, ¿no? hubo un principio de acuerdo de encaminarse hacia que esté incluido en el documento final de la Organización Internacional del Trabajo la perspectiva de que sean considerados, vamos a ver cómo se desarrolla eso, ¿no? Pero que sean considerados como sujetos de derechos laborales, ¿no? Aquellos que trabajan tanto en plataformas, nuevas tecnologías, también los trabajadores informales. Lógicamente es una discusión que tiene un montón de pliegues, ¿no? Un montón de matices y veremos cuál es finalmente, cuál es la posición que adoptan los distintos actores que están participando allí en la delegación. Y un tema que me argentina parece de la OIT. súper interesante también sobre la agenda de la OIT, que probablemente tengamos invitados
todos en los próximos programas cuando retornen a la Argentina, es el tema de la informalidad, porque Argentina tiene un grave problema. En la juventud particularmente, 70% de los jóvenes trabajan en la informalidad. Alrededor del mundo estamos hablando de 2.000 millones de personas. Wow, Entonces, una banda. si lo dijo el Papa Francisco, lo dijo el nuevo Papa León XIV también, hablando sobre los peligros de la informalidad, bueno, la OIT obviamente se está haciendo eco de Sí, eso. ahí estaba leyendo algunos de los apuntes que de forma muy amable hizo la gente de producción, que en la Comisión Normativa sobre Trabajo Decente de Economía de Plataformas, el sector empleador dice que ellos lo único que hacen con el tema del trabajo de plataformas es conectar partes. Ese es el debate, es como una facilitación no somos de contratos. empleadores, nosotros estamos Sí. en el medio, Sí, como si hubiera partes iguales, ¿no? claro. Pero Eh, después hablas con un trabajador de plataformas y tiene bastante en claro quién se queda con las ganancias. Por ¿no? supuesto, por supuesto. Pero a su vez no tiene, digamos, el trabajador de plataformas son pocos los que dicen quiero un convenio colectivo como el de Y otros. porque no sabemos de qué Sí. se trata. Sí. O sea, yo que no trabajé Totalmente, o trabajé totalmente. muy poco formalmente, es muy difícil tener la comprensión de qué significa estar amparado por un convenio colectivo. Pero los que lo saben, ¿lo quieren? Y- Pregunto. y Bueno, sí, y sí. ahí habría Es que bueno. ver, Reglas habría que claras, indagar. Sí. ¿no? Es Sí, eso. no, pero ojo, porque también hay muchos que te dicen, no, yo la verdad que prefiero no estar bajo ningún convenio, no estar bajo ningún horario, elegir cuándo me conecto, cuándo me desconecto. Pero Este eso no programa va a significa salir que a no la sea calle. un convenio colectivo eso. Ajá. O sea, ¿no? Sí, porque, En sí, porque- definitiva, porque los en el conven- convenio también podés los- establecer. Claro, los convenios colectivos son flexibles, digamos. No todos los convenios colectivos son vos tenés que estar de tal hora a tal hora en tal lugar Bien. y listo. y, No, y que no tengas home office, digo, hoy, todas esas hoy cosas. en día el home office está reglamentado, esa modalidad, digamos. Sí. Teletrabajo, la ley de teletrabajo. Se hace una idea de los convenios colectivos, de los 70, inamovibles. Como si fueran que no rígidos están. y Claro, es estructurados. una caricatura esa que se O sea, hace. podría existir un convenio colectivo de trabajo en plataformas Sin que duda. contemple Sin aquello duda. positivo que considera quien Sin duda. trabaja en esas Sin duda. plataformas. Y debería ser así, ¿no? Claro. O sea, debería contemplar eso, lo que Bien. los trabajadores quieren. Un Bien. día, esto lo pensaba ayer, que no me podía dormir, y pensaba, un día tenemos que salir a la calle, hablar Sí. con los compañeros Rappi, pedidos Sí, ya trabajadores, por y decir, supuesto. armá tu propio convenio colectivo, como un juego. Sí. La Sí, y tiro. La podríamos tiro para también producción, para que lo vayamos conversar laburando. con- Perdón, surgen ideas al aire, Sí, esto pasa. producción en vivo. No, y también podríamos conversar. Hay una larga ya Sí. tradición de estudios acerca del tema, gente Sí, que sí. está muy cerca, que lo viene investigando, así que seguramente podamos Ir a las tener- fuentes, ir a Sí, las fuentes. sí. sí. Bien, dato que no se nos puede escapar de la delegación argentina en la OIT, que la integra también la UTEP. Ay, Por sí, primera vez, muy bien. la Unión de Sí. Trabajadores de la Economía Popular, es decir, la representación del gran universo de los informales, también integra la delegación de nuestro país allí en la OIT, así que bueno, también es un Bien. gesto importante, ¿no? Que está en un debate la UTEP, ¿no? En este momento con la CGT para poder integrarse formalmente a la Confederación de Trabajo Argentina. Sí. Hay Bueno, vienen Venimos trabajando agenda. muchas vienen, cosas, ¿no? vienen trabajando ambas organizaciones juntas en un montón de instancias hace bastante tiempo. Ok. Tócala. Sí, bueno, después. No, es una realidad. No, es- no, pero lo en dicen la las dos calle. partes. Sí, sí, la sí, dicen sí. las dos partes. Está No, bien. por supuesto. por Pero supuesto. bueno, son gestos. Estamos en un Son capítulo. gestos, Estamos son en un gestos, capítulo. Por compañera. supuesto, claro que sí, por eso lo destacamos, sin Bien. dudas. En el día de ayer se dio una movilización en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país también, en los Así principales centros urbanos. Principalmente, por los 10 años de Ni Una Menos, Sí. que se movió la fecha del Y 3 al 4 por el inteligentemente. contexto. ¿no? Inteligentemente, porque, bueno, recordemos, Estuvo como bien. todos los miércoles, movilización de jubilados frente al Congreso. Ayer el Congreso también aprobó un aumento del 7,2% para las jubilaciones. Hay que esperar que el Senado apruebe finalmente. Milei ya salió a tuitear de que lo va a vetar. Sí. Ya sabemos cómo termina esto. sí. Pero bueno, paralelamente la organización feminista decidió, bueno, no cortarse sola a festejar los 10 años y finalmente abonar a la movilización. Un poco en una reversión de La lucha es una sola, Piquete Sí, Cacerola, bueno, sí. pero esta vez unir todas las luchas. Claro, porque estaban los científicos, Sí. estaban los de discapacidad, estaban los del Garrahan, están Sí, todos chicos, los ya sectores. está. Bien. Dejemos de desarmar las movilizaciones, vayamos Bueno, todos el juntos. Garrahan también, que esta semana se paró de mano fuerte con el Uy, gobierno, hubo- que tuvo que recular un poco, tirar una oferta que después no fue aceptada. Bueno, está Ay, abierto sí, ese ahora conflicto, están ¿no? están
No, en pero un digo, tema bárbaro. pareciera que también un poco movilizarse Luchar tiene sirve. un sentido, Qué lindo ¿no? decirlo, sí, luchar porque, sirve, bueno, sí, que sin duda. capaz no es lo más cool en este momento, ¿no? No, y tomar consideración Decirlo. también, me parece que eso es lo importante de esa instancia, de lo que pasó ayer, que no importa el protagonismo de cuál bandera es la que encabece la movilización, sino que claramente estamos frente a un gobierno que golpea a todos por igual y que golpea muy fuerte y que necesariamente para resistir hay que estar lo suficientemente integrados en entender justamente lo que se está jugando, que es un poco toda la Argentina. Sí, ¿no? porque un poco la estrategia es esa, es ir golpeando sector por sector individualmente, ¿no? Venía a negociar vos solito conmigo. Y no, chabón, y si ya la está. respuesta Sí, hay es... que enarbolar las Claro. distintas luchas, parece ser el camino. Si la respuesta es conjunta, es posible que haya mayores posibilidades de éxito. Así es. Muy bien, hasta acá la apertura, el resumen de las noticias más importantes de esta semana. En minutitos. Sí, ya. Que no sé si hay algo más chico que un minutito. Acomodate. 59 ¿Cuánto segundos. duraría un minutito? 60 segundos. En un minutito de 59 segundos vamos a estar conversando acá en el piso de Aso Pardo con Natalia Salvo, abogada laboralista, compañera de todos nosotros y nosotras, y bueno, gran analista del universo del trabajo. Ya venimos. De 180 causas, Roberto, 145 son laborales. Recordemos que este modelo económico necesita de destruir derechos de mayorías, no solamente el derecho a la protesta, los derechos sociales, la jubilación. Muchas veces se atribuye a las leyes laborales la capacidad de crear empleo, porque ese es el discurso y la narrativa. Bueno, con estas mismas leyes laborales se destruyó empleo y se creó empleo. También en la última dictadura se habló mucho de la libertad, desde la liberación de las fuerzas productivas por parte de Martínez de Oz a tener un país libre. Ojo, que esa libertad no implica destruir al otro. No es que quieren modernizar el derecho laboral, lo que quieren es que esos convenios que se obtuvieron en un país con una participación de los laburantes en el PBI superior al 50%, con un montón de derechos, caigan. Las leyes laborales no cambiaron, no aumentaron, bajaron los derechos laborales o se precarizaron aún más y aún así la actividad económica va en detrimento, porque los derechos laborales no son la causa del decaimiento de la actividad económica. Abogada laboralista, docente universitaria, presidenta de la Asociación Civil Corriente de Abogados y Abogadas Laboralistas 7 de Julio. Aso Pardo le da la bienvenida a Natalia Salvo. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida. ¿Cómo están? Un honor estar acá. Bueno,
Bueno, segundo programa de este stream. Estamos honor todavía. casi que debutando todavía. Así que bueno, estamos muy contentos de que hayas venido para ayudarnos a pensar un poco. Lo primero, para abrir el juego, ¿cómo estás viendo este momento para los trabajadores y trabajadoras de la Argentina? Vos en algún artículo que publicaste hace poco planteaste como que estamos en una especie de regreso a la criminalización directamente de la acción sindical, ya como en una etapa premoderna en un punto, ¿no? Totalmente. Sí, bueno, por supuesto que lo veo pésimo, porque el trabajo no solamente es lo que estructura a la identidad personal, y lo que estructura también a la sociedad, es el instrumento de la movilidad social ascendente, y ahora lo quieren, a diferencia de ese tiempo preindustrial, difuminar. A través de una construcción de subjetividad donde todos somos individualistas, emprendeduristas, nadie tiene patrón. Esto va a tono con una construcción de época de lo que es una sociedad, ¿no? No soy yo la que lo digo, varios filósofos y filósofas lo hacen. Nosotros tendemos ahora a gerenciar nuestra propia humanidad como si fuera una empresa. Hoy hago esto, hago lo otro, en términos de rentabilidad y ganancia. El ocio está mal, es mala palabra, ahora le dicen goce. Y la verdad que el trabajo sigue siendo el mismo. ¿Por qué digo que se vuelve una época preindustrial? Porque cuando estudias Derecho del Trabajo, lo primero que te dicen es que pasó por 3 etapas a las que se puede retornar. La prohibición con penalización, en donde todas tus conductas que hoy son derechos humanos eran delitos, como sucedió, por ejemplo, con la interrupción voluntaria del embarazo. Suele pasar con el derecho. Una etapa de tolerancia, en donde, por ejemplo, la huelga era un incumplimiento del trabajador del marco del contrato de trabajo, pero se toleraba, ya no era un delito penal. Y una época de legalización y constitucionalización de estos derechos. Como ahora no pueden retroceder, no pueden decir la huelga no está en la Constitución Nacional, ¿qué hacen? Lo vacían de contenido. Pero tenemos dirigentes gremiales presos en fueros penales, detenidos, porque la misma conducta la denominan como intimidación, extorsión, turbación de la propiedad. Una conducta que se llama acción gremial y que está protegida por nuestra ley de asociaciones sindicales, por el convenio 87 de la OIT, que consagra la libertad sindical como un derecho humano fundamental, por el artículo 14 bis, y podrían seguir las firmas de protección. Pero como el derecho no es la piedra filosofal de Harry Potter, es una relación de fuerza, si vos... O sea, uno no puede ir, o sí puede decirle a la policía de Bullrich, la jubilación tiene que servir integralmente, ¿y qué te va a pasar ahí? ¿No? Digo, para ir a lo pragmático. Sí, palazo en la cabeza. ¿Y la justicia, el Poder Judicial, qué va a decir? Hay también una flexibilización de los derechos laborales, un retroceso de los derechos laborales en materia judicial. Por eso a este gobierno le interesa tanto prorrogar la jurisdicción en lo que entiende la Justicia Nacional del Trabajo, la Justicia de Trabajo, otros fueros. Lo pasó con la última acción de amparo de la CGT, que pidió la inconstitucionalidad del decreto 340, que limitaba el ejercicio del derecho de huelga, y que hace el gobierno, se lo quiere llevar al fuero contencioso administrativo federal. ¿No? ¿Y eso qué implicaría? Y implica un fuero... Para los hinchas de Boca, como digo yo, cuando hay que explicar las cosas en fácil. Es un fuero que siempre suele ser oficialista, no está imbuido, no entienden el derecho del trabajo. El derecho del trabajo se independiza del derecho civil porque empezó a tener otros principios. Ahí va. Uno es central. El derecho civil habla de iguales, libres e iguales. Y el derecho laboral dice hay algunos que son más iguales que otros. Y reconoce la existencia de desigualdad estructural. Sí, asimetrías, ¿no? La balanza, claro. ¿y qué Aparte de unas hacen? relaciones sociales. Busca llevar el artículo 16 de la Constitución Nacional, que te habla de la igualdad ante la ley, adentro de la empresa. Democratizar las relaciones laborales, ¿no? Entonces, esa justicia no tiene estos principios. Al no tener estos principios, me refiero a principios jurídicos, les resulta más fácil calificar la cuestión de otra forma, mucho más gravosa para los laburantes, por supuesto. Sí, mientras te escuchaba hablar de este retroceso, décadas atrás, casi 100 años atrás, en un punto, ¿no? Sí. Digo, pensaba cómo muchas veces tenemos la idea de que los derechos conseguidos, conquistados, son un piso, y bueno, la propia dinámica política, social, lo estamos viendo ahora, nos marca que no necesariamente son pisos que no se pueden romper. Ahora Así estamos es. volviendo. Digo, para rebobinar un poquito, de esta última etapa democrática, ¿no? De los últimos 40 años de democracia, que justamente la acción sindical, la organización sindical, eran cosas que no estaban en cuestionamiento, de que eran parte de la vida democrática de la Argentina, y ahora parece que sí. Sí, yo creo que acá nos tenemos que retrotraer dos cosas. Primero tiene que ver con la concepción que cada uno tiene del derecho.
Si vos crees que el derecho, esto es filosofía del derecho, pero para hinchas de Boca o hinchas de Vélez. Si vos considerás que las normas rigen acá, en la China, son eternas, sos un naturalista. Si considerás que las normas del nazismo también son normas, desprovista de cualquier cuestión ideológica, sos un positivista. Ahora, si considerás que el derecho es un producto social que siempre tiene un interés sectorial atrás, que puja y que disputa, considerás que el derecho es un producto social y que por lo tanto podés retroceder. Y después otra cosa con respecto a la acción gremial. Cada dictadura militar, ya sea Onganía, la última dictadura cívico-militar, fueron por los derechos laborales. En la última dictadura cívico-militar, lo primero que hicieron el 24 de marzo de 76 fue intervenir la CGT, sustituir al Congreso, y a los 2-3 días prohibieron la acción gremial, suspendieron el derecho de huelga y el 23 de abril del 76 estaban modificando la ley de contrato de trabajo. Como había, de hecho, esto Héctor Recalde lo mencionaba siempre, en febrero del 77 se dicta el decreto de caducidad sindical, caían todas las caducidades sindicales. Y yo siempre repito la misma frase, vos no te ibas a reafiliar en un formulario de Google Forms, tenías que dar la caripela, Sí. firmar y que quede ahí en el seno de la empresa con toda la connivencia civil y empresarial que existía en la dictadura. Sin embargo, se reafilió, la reafiliación fue masiva. Y a mí me parece que ese rol del movimiento obrero está absolutamente desconocido, o en el mejor de los casos ahora le dicen pinkwashing, lavado. ¿Por qué tardamos tanto en tener una ley de asociaciones sindicales y de negociación colectiva después del advenimiento de la democracia? 5 años tardamos. Es la ley que hoy los Martín Tetaz de la vida, los Milman, los diputados quieren destrozar. La ley de convenios colectivos, la ley de asociaciones sindicales, el derecho de huelga. Entonces, le pegan a los 3 pilares del derecho colectivo. ¿Por qué? Si son tan ineficientes, ¿por qué le siguen pegando al movimiento obrero? Algo molesta. Molesta y mucho. Entonces digo, qué sé yo creo que estamos todos un poco desembosados en estos tiempos, pero hay muchas cosas para reconocerle a Alfonsín, no con respecto al reconocimiento del movimiento obrero, porque se denunció ya desde los primeros días de la asunción presidencial un pacto sindical militar. Y se propuso una ley Muchi que era la ley Muchi, el ministro de Trabajo, muy similar a lo que producen las leyes, los proyectos de Martín Tetaz y demás, en donde la comisión directiva y demás tienen que haber una representación de las minorías. ¿Por qué tanto miedo al pueblo, tanto miedo a la participación popular o a las disputas internas desde ya de los laburantes? Y me parece que eso concedimos en aras a cierto consenso y demás, no hablar de esas cosas. Porque parece ser que hay un presupuesto tácito en donde el movimiento obrero es feo, sucio, malo, antiguo, vetusto. Y la verdad que no es nada vetusto, porque el enemigo, yo en ese sentido soy muy lacloiana, ¿sabes? Cuando la razón populista, yo me fijo el enemigo donde está pegando. Si estoy un poco desorientada... Para volver a encontrar la brújula. ¿Qué les molesta? molesta? En el sentido que a veces uno no sabe por dónde es, pero sí por dónde no es, ¿no? Entonces, por dónde es te lo está marcando el enemigo, ahí te lo está marcando. Continuamente. Nati, y una pregunta. ¿Vos ves el movimiento... Sí, se emocionó. El movimiento obrero obviamente está en defensa de todos, digamos, los supuestos que vos estás mencionando y demás, pero vos, al peronismo en su conjunto, ¿lo ves en esta discusión? Hablando de estas cosas, no. Denunciando lo que pasa con todos estos ataques a los trabajadores. Sí, o sea, veo el peronismo porque la verdad que algo tiene que ver el peronismo con el trabajo, ¿no? Fue el plafón de donde se construyó el poder. Sí veo discutiendo la forma de proteger al laburante. Lo que me parece que quedó silenciado es la discusión de qué es trabajo ahora y cómo debemos disputar la representatividad del trabajo. Ahí es donde me parece que está el pinkwashing. No sé, pienso en la huelga, que doy derecho colectivo en varias universidades. Cada vez que uno dice que la huelga tiene el derecho, la legitimación de poder dañar y producir un daño, hay un lío tremendo. ¿Sabes cómo lo explico? Cuando hablo del locao patronal, que también tiene derecho a dañar, y nos pasó en el 2008. ¿O acaso no se dañó a toda parte de la población con un desabastecimiento mortal? Sí. Entonces, ahí esa discusión, no hay demasiada forma de lavarla. Las nuevas tecnologías, sí, por supuesto que son nuevas modalidades, pero el algoritmo tiene un dueño. Por lo tanto,
Estamos hablando de trabajo dependiente como en otros países del mundo que tanto alaban. Parece ver que para estas cosas no. Entonces me parece que esa discusión que se tiene que dar. Y si vos tenés que el trabajo se va precarizando conjuntamente y va muy de la mano con las subjetividades actuales, en una sociedad en donde los problemas de salud mental crecen, donde la ansiedad crece. Byung-Chul Han decía que las sociedades se definen por las enfermedades y habla de una sociedad de la hiperpositividad, donde todo se puede, donde todo puede fluir, sí, como el capital, ¿no? Entonces, esa hiperpositividad y esa forma de gerenciar la existencia le pega mucho al trabajo, como forma de realización personal, como forma también de construcción social. Y a veces parece que la existencia del límite es malo y no ayuda al campo nacional y popular. Yo digo, si el capital ofrece una lógica sacrificial, bueno, tenés que hacer esto para que después pagar la fiesta y tus nietos estén mejor. ¿Por qué de este lado también no se ofrece una lógica sacrificial? No estoy diciendo ser pesimista, pero hay muchas cosas les debe pasar. ¿Y por qué no hacen nada? Todo lo que se puede construir, que pegó tanto el Eternauta, es colectivamente. ¿Cuál es el músculo político que le podés dar a un representante gremial si no tiene laburantes? Claro. Ahí te quería como retrotraer un poco a la discusión, vos planteás como la última dictadura militar. Yo creo que para nuestra generación, por lo menos la más joven, ahí hubo un punto de inflexión, porque a partir de ahí, mencionaste un poco el consenso alfonsinista de por medio, pero hay como ahí una revolución por parte del capital de haber destruido las bases el movimiento obrero. Pero hoy hay otra nueva revolución del capital, mencionas las nuevas tecnologías, ¿no? Claramente hubo un nuevo consenso de cómo se trabaja a la fuerza, pero digo, todos más o menos somos conscientes de el nivel de productividad que se demanda. ¿Crees que los trabajadores son conscientes realmente de la capacidad organizacional que puede haber para frenar un poco esa lógica del capital, de la nueva revolución del capital? ¿Hay una nueva revolución obrera en puerta? Digo, yo creo que sí son conscientes, pero han demonizado y estigmatizado tanto a cualquier cosa que sea colectiva que no hay confianza con que sea la puerta de salida. Y yo recién lo comentaba con la compañera ahí afuera mientras conversábamos. Incluso si sos una mala persona y ambicioso, para poder lograr algún tipo de propósito ambicioso, tenés que construir colectivamente. Y eso es lo que me parece que no se ve. O esta necesidad de que te aseguren un resultado. Sí. No hay un resultado, seguro. A eso me refiero con lo sacrificial. Romper el idilio y lo ficcional que tiene el capital de, por ejemplo, parece que nadie se va a morir, ¿no? Con todo esto de la juventud eterna. Culto al físico. Esto parece que yo estoy re de acuerdo, me pinto como una puerta, me parece bárbaro. Lo que digo es que hay algo que tiene ahí que ver ahí con la finitud, que va de la mano de, lo he escuchado, y bueno, pero si llegó grande y no se procuró una buena jubilación, entonces ¿por qué lo tenemos que...? Ojo, tenemos diputados diciendo ¿por qué me tienen que pagar el sueño a mí? Cuidado, a mí me lo dijo un laburante, un pibe de plataforma, y dije, ¿por qué vas a envejecer? Y porque no vivís solo. Tengo una mala noticia para darte. Vas a envejecer. Y vas a morir. Entonces, me parece, es tremendo, ¿no? Sí. Pero digo, yo tenía un profesor que decía, caminamos irremediablemente a la muerte. Y lo veía en perspectiva de derecho del trabajo y derecho social. Ahí está el Estado acompañando, asignación familiar por nacimiento, afirmación por invalidez, por discapacidad, la jubilación, la pensión. Y digo, hay tantas cosas para discutir. Vos hablabas del retroceso de hace 100 años. Pues a mí me tocó estar enfrente, se viralizó mucho, el actual secretario de Trabajo, hombre de la UIA, en septiembre de 2023, cuando debatíamos si daba o no daba la correlación de fuerza para debatir la reducción de la jornada que se debatía en el mundo, Julio Cordero dijo, y yo hablé después de él, que si se reducía la jornada, ¿por qué trabajar menos? Si iba a haber menos posibilidad de conseguir amistades. No, nosotras las mujeres que tenemos el síndrome del impostor, yo escuché eso y dije, bueno, listo. Digo, puede ser cualquier cosa. Pero ¿por qué voy con esto? La UIA, en 1913, decía que si salía la jornada de 8 horas, iban a quebrar todas las empresas. No pasó. Ellos van otra vez por lo mismo.
por ese tiempo, que es lo único que no se compra y que vamos irremediablemente a la muerte, que es la limitación de la jornada, otra vez para que trabajes, Elon Musk lo está diciendo, habla del estatuto moral. ¿Para qué? Dormí 6, 7 horas. Entonces, si ellos no son innovadores, más que en una narrativa, ¿por qué nosotros tenemos que inventar nuevas categorías conceptuales de la economía formal e informal? Todos somos laburantes. En el año 2005 hubo un congreso en Colonia de abogados laboralistas y hubo un gran profesor mío, se llamaba excamarista Enrique Arias Giver, que decía, acá se define la relación de dependencia por el humo, no por el fuego, por el síntoma. Va a pasar una gran revolución tecnológica y vamos a estar en duda, como estábamos en duda en ese 2005 momento, estás diciendo. con los esto. remiseros, si eran o no relación 2005. de dependencia, en donde no vamos a poder definir la relación de dependencia. Claro. Y el que decía, iba directamente a acumulación originaria, casi te diría de Marx. Si el instrumento y el objeto de producción es ajeno al laburante, es trabajo dependiente. Hola, ¿qué tal? Algoritmos y economías de plataforma. Entonces, es eso un poco. De ahí es la discusión. Si está la discusión, los instrumentos académicos para discutirlos en las usinas académicas, se puede discutir en los gremios. Entonces, ¿por qué queremos inventar nuevas categorías conceptuales? Y yo con el tema de la correlación de fuerzas como peronista lo veo. Y Perón no creo que en una Argentina agroexportadora hubiese tenido la correlación de fuerzas para establecer el Estatuto del Peón en 1944 y la Justicia Nacional del Trabajo. Hay que encarnar ese antagonismo y hacerse cargo de encarnar el antagonismo en capital y el trabajo y disputarlo desde ahí. Y el goce también, porque Por cuando supuesto. escuchaba, Sin duda. también en el 49 estaba el derecho al goce, en la Constitución Que la del Constitución, 49. que la sacaron de un plumazo. Como que el trabajador puede gozar también. Pero además hay un discurso muy peligroso dentro del campo nacional y popular, que es que nosotros no necesitamos vivir con tanto sueldo, ecuménico, te diría casi. Y la verdad que eso se viralizó mucho una entrevista en donde yo decía que este mismo profesor me dijo que el facho te va a decir cuánto gozar y cómo gozar. Y si estamos hablando de la puja distributiva de la riqueza, ¿por qué? Entonces, sueldo más o sueldo menos. Sí, queremos viajar mucho, queremos comprar Comer rico, estar en salir a situación comer. de Es un poco el como- debate del salario básico universal, ¿no? Pero por supuesto. Que ¿Estás a favor podemos estar como del en- salario básico universal? No, en principio no. En principio no, pero realmente, como ahora hay que tener respuesta, es algo para, si es la mejor solución para los laburantes por los problemas de la baja de índice de natalidad, como está pasando en Inglaterra hace mucho tiempo, y gran población económicamente pasiva, bueno, tal vez es la salida. Pero viendo dónde pegan, digo, Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, inteligencia artificial mediante, lo promovió, de hecho, vendías el iris en la Claro, estación de tren, porque por eso. hace 15 años atrás hablaban de flexiseguridad, es decir, el Estado hacerse cargo de todos los trabajadores que no eran dependientes. Así que nosotros le tenemos que garpar al capital financiero, los trabajadores que ellos dicen que no son Importante. dependientes, que son autónomos. Otra vez la burra al trigo. Cada vez que el capital tiene una crisis, ajusta por el mismo lado. Y acá venimos del 2007-2008, de la crisis de Lehman Brothers. Yo tengo peor inglés que Chávez, que en paz descanse. Y a partir de ahí empezaron incluso los signos internacionales a la huelga no es un derecho humano, no se deriva de la libertad sindical, yo lo digo con respecto a mi paño, pero también a la creación de nuevas subjetividades, y esto tampoco es nuevo, ya lo dijo Thatcher en los 80. Vamos por el alma. Sí, el fin son las almas, y bueno. Estuvimos hablando de la OIT hace un rato. Ah, pensé que de Thatcher. No. Por ahora no, pero puede Toca pasar. madera, toca Puede madera. pasar, puede pasar. Estuvimos hablando de informalidad, de todo esto que estamos mencionando ahora. No sé si estuviste viendo un poco los debates que se están dando ahora actualmente. En la OIT, En la OIT ahora. ahora. No los vi, pero me estuvieron comentando conversaciones entre colegas, Claro. ya los veré. ¿Cuánto impacto vos ves que tienen esas discusiones que se dan todos los años en la realidad de los trabajadores en el día a día? Sabemos que son cambios que se dan como a mediano, largo plazo, pero digo, puede ser ese el ámbito quizás para las grandes líneas de lo que es la jornada del trabajador, digamos, y Es un ámbito para qué más. lado se va. Es un ámbito más, porque por supuesto que a nosotros, por ejemplo, tener el convenio 190, que es el último que ratificó nuestro país contra la violencia y el acoso en el ámbito de trabajo, nos sirve, es una herramienta más y mucho. Lo que digo es que no hay que comerse la curva de que la construcción académica o la construcción de organismos internacionales derrama como una especie de teoría del derrama aristocrática académica en el pueblo. El pueblo lo va resolviendo en ese sentido. Esto es lo mismo que el rol que tenemos los abogados laboralistas de sindicato. Nosotros no trazamos la política sindical, somos un instrumento.
El abogado o la abogada que se cree que traza una política sindical va mal. O por lo menos no consigue el movimiento obrero como lo concibo yo o como lo concibieron quienes fueron mis maestros y maestras. El delegado a veces trata la política sindical con su praxis diaria, yendo para un lado para el otro, en la relación con el empresariado, digo, el rol del delegado, ¿no? Claro, o sea, Tan... esto es como animémonos y vayan. Sí. Es el que le quieren venir a decir, vos tenés que hacer así, vas a... Y yo la verdad que soy muy respetuosa de las territorialidades y de los cuerpos. Si el que pone el cuerpo y ocupa un territorio es ese delegado, y yo puedo llegar a pronunciar una opinión, pero muy respetuosa en ese sentido. Ahora no se le pone el cuerpo a nada. Y recién le comentaba a las compañeras y al compañero también, hace exactamente un año, esta inteligencia artificial me recordó, el Google, que estaba en la CGT en el Salón Felipe Vallese. Fue una mesa de discusión de abogados laboralistas en donde estaba Héctor Recalde por la inminente sanción de la ley, o que se había sancionado, estaba ahí la ley de bases y que limitaba fuertemente. Y bueno, por supuesto me saqué una foto atrás en la columna del 18 de octubre, porque yo encima cumplo el 18 de octubre, pero digo... Eso también es importante. No esas reuniones entre abogados, pero ahí se discutió muchísimo esto, la importancia que iba a tener en el movimiento obrero. Y aparte me parece que hablando de finitudes o infinitudes, la vida biológica de un ser humano casi nunca alcanza un proceso histórico completo. Con lo cual uno tiene que tener la certeza, y más en un momento actual en donde todos parece que les falta abuelito y abuelita, que queremos que nos aplaudan y que mirá lo que dije e hice. Todo se construye con banderas eternas. Y nosotros tenemos la bandera de la justicia social, a la cual el gobierno también le pega. La primera, la cual le pegó. Natalia, ¿cuál es el proyecto de Milei para los trabajadores y trabajadoras, para las organizaciones sindicales? ¿Qué busca eliminar la acción gremial? Sí, totalmente. Él quiere un mundo sin sindicatos y un mundo sin trabajadores dependientes también. Que sean emprendedores o vaya a saber con qué epíteto que le va a dar. Por eso yo digo, cuando veía lo de las leyes, si hoy en día viene Milei y dice se restablece la asamblea, el estado jurídico anterior de las personas antes de la asamblea del año 13, todos van a pasar a ser esclavos, tampoco se va a crear empleo. Entonces, lo que quiere, por eso lo tienen en claro, que es un profundo cambio de mentalidad colectiva, individual, muy pavimentado ya desde ese neoliberalismo financiero, y a nosotros nos dio una gran mano Menem, Macri, y un gobierno nacional y popular que no discutió esas cosas desde mi punto de vista. Y bueno, y ahora Milei, que viene de manera desembosada decirlo. Así que creo que sí, está clarísimo. Ayer lo dijeron, no vamos a vetar cualquier ley, un aumento de 7,2 a jubilados por el déficit cero. Te lo están diciendo en la cara. Sí. Te lo están diciendo en la cara. Natalia, muchas gracias por haber venido a Sopardo. Un placer escucharte y esperamos poder volver a conversar con vos nuevamente porque nos quedaron, como te imaginarás, varias cosas en el tintero. Cuando gusten. Bueno, gracias. Pasaba Natalia Salvo por Asopardo. Nosotros ya venimos. Tienen una toma pacífica en su planta reclamando su puesto de trabajo. Nosotros venimos a apoyar a los jubilados todos los miércoles porque creemos un reclamo justo en las entradas mayoritario a este gobierno dictador, a este gobierno hambreador, golpeador de jubilados, que le sacan el presupuesto.
pacífica en su planta reclamando su puesto de trabajo. Nosotros venimos a apoyar a los jubilados todos los miércoles porque creemos un reclamo justo en la central mayoritario a este gobierno dictador, a este gobierno hambreador, golpeador de jubilados, que le sacan el presupuesto. Todos con vos, Montiel. Contra todo pronóstico, el El secreto de sus ojos. Costado al país. Como inventor. el nuevo es el avión. Continuamos en Aso Pardo, el stream de la CGT, y ahora momento de inaugurar nueva sección. Se trata de Made in Argentina. Wow. Nos ponemos ¿Qué será? termoargentos ahora. Por Un supuesto. poquito. Y Sí. ponerle la etiqueta de cómo se hace, ¿no? Por Ética de supuesto. trabajo, cómo pensamos Se las hacen cosas buenas. Lo que acá. se produce en nuestro país, que nos da orgullo. Y tenemos el placer de saludar a Javier Calcu Hernández, jefe de locaciones de El Eternauta. Hola Javier, gracias por haber venido. Un placer que estés acá. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Soy parte del equipo de locaciones. No soy jefe. No sos el jefe, perdón. Jefe que firma, Mariano. Acá te pusimos el Bueno, título. bueno. Pero, está muy bien. Pero somos, hay que ser Está bien. orgánico y Sí. respetar las categorías. Está Por muy bien, supuesto. está muy bien. Somos peronistas. La sí, organización, de eso sabemos muy bien. claro, vence al tiempo. Vence al tiempo y los rótulos organizan por lo menos los sueldos. Para arrancar. Está bien. Funcionamos como equipo también, por supuesto, hay jefes porque hay gente Sí. que tiene que tomar decisiones, pero nos gusta pensarnos como un equipo, tanto nosotros en locaciones como toda la producción. Bueno, golazo el Eternauta en términos de que estamos todos con la remera puesta. O sea, la Argentina tuvo, bueno, a nivel mundial también, estuvo entre los más vistos de Netflix. No sé si todavía sigue ahí, pero creo que hace 2 semanas seguía cuarto, quinto. Sí, sí, debe estar. Hace 2 semanas estaba segundo de las series no inglesas Sí. en todo el mundo. Sí, la sensación es medio, lo hablábamos con los compañeros, de modo mundial. Claro, a eso me refería. O sea, salís a la calle. Yo los primeros Mundial. días salía a la calle y me cruzaba, había gente, los pibes cargando camiones, mercadería. ¿Viste el Eternauta? No, no la vi, tenés que verla, pero no sé qué. Y hablaban y me ponía a charlar yo. Sí, algo Decía, que- "Che, ¿te gustó? Sí. ¿En serio? Y le mostraba el video. Claro. Quiero decir, esto de ponerte a hablar con gente desconocida porque estamos pensando en la misma y en todo siempre la conclusión es que bueno, Argentina, qué buena que está, somos nosotros. Eso fue realmente algo impresionante que no pasa mucho, digamos, fuera del nicho. Es una gran Claro. película, se entera la gente, nominación al Oscar o no, pero esto fue realmente Sí. todo el país. Y el Eternauta como historia, como ícono, si bien parte obviamente de la cultura grande de la Argentina, también un poco de nicho era, ¿no? Del nicho por ahí más del cómic, más politizado. Y ahora ya forma parte del acervo cultural, podríamos decir, masivo, ¿no? A partir mí me de- parece fantástico porque lo que tiene capas, digamos, vos podés ir a investigar hasta la profundidad que vos quieras. Es una historia de ficción primero, con lo cual es el mundo contra los extraterrestres. Sí. Después lo empezás a achicar si querés, entonces es desde Argentina. Pero creo que la sensación de que es de todos y desde el que entiende la alegoría política del 57, desde el que entiende la historia posterior de Oestergel y sus hijas, todos aún desaparecidos, no hay que cansarse de repetirlo, hasta la dimensión de lo que significa para un pueblo y para los trabajadores la unidad, el héroe colectivo, todos enfrentándonos cada uno de su oficio a un enemigo, entendiendo lo que va pasando mientras sucede, porque a diferencia del cine norteamericano, acá vos vas con los protagonistas medio sabiendo qué Total. pasa. Sí, nos pasó a todos eso. Y funciona para el que no la leyó, Sí. funciona Total. para el que la leyó
porque recoge cosas. Es una experiencia realmente que vale la pena desde el orgullo argentino y desde el punto de vista, por supuesto, de los trabajadores. Hay una lectura sobre esta serie de una particularidad argentina en todos los elementos de la serie. O sea, no solo en la historia, no solo en Estañaro como director, no solo en el hecho de haber sido una superproducción, sino también en como decisiones de producción particulares, ¿no? O sea, se hizo todo acá en la Argentina. Correcto. Desde la tecnología, ese gran croma que ahora no me sale el nombre, pero digo, ¿cómo fue participar activamente o como trabajador, sentir que cada granito de arena que generó este producto, que fue top mundial, podía hacerse acá, ¿no? Como una forma de demostrarle al mundo, che, acá podemos estar en los estándares internacionales. Es una decisión deliberada. El director Bruno Estañaro, cuando vimos la proyección hace poco junto al equipo en el cine, lo que él destacó, de todas las cosas que hay para destacar, él dijo, esto lo hicimos nosotros con recursos argentinos, con trabajo argentino, y lo queríamos resolver de esta manera, y es lo que más destaco. Es fundamental poder haber hecho eso. La Argentina tiene una tradición cinematográfica larguísima, de muchos años, más allá se habla de la calidad, todo eso, hay que estar filmando, y acá estuvo Argentina Sonofilms y toda la carrera, desde Gardel, pasando por Mirta Legrand. Acá estuvo Fabio, estuvo Torre Nilsson. O sea, un cine de tope de gama mundial. Tope de gama mundial, mismo de Plata Dulce, La Patagonia Rebelde, películas de los 80 que fueron muy profundas. Y esa tradición nos trajo hasta El Eternauta. Eso fue lo que nos permitió filmar un montón de películas. Esas películas que dicen que después no ve nadie. Bueno, tampoco ven todo el mundo todas las películas que se hacen en Estados Unidos. Sí, estamos en un momento donde se le cuentan los espectadores a las películas argentinas, y si no es masivo, es causal de que se cierre o en la política. Esa mentira, digamos, del profit por inversión. La verdad que el trabajo argentino demostró que estaba a la altura. El trabajo específico, técnico, fuimos más de 400 personas trabajando en el día a día. Esto estamos hablando de solo proceso técnico. Vamos a hablar de 150 por día, entre 150 y 200, dependiendo la jornada, pero 400 a lo largo de los 8 meses que duró el rodaje. Ah, tremendo. Uno de los rodajes más largos de la historia del cine argentino. ¿Cuánto duró, Javi, el rodaje? Eso. El rodaje empezó en mayo del 23, terminó en diciembre del 23. El rodaje puro y duro, con todos los camiones, todo el equipo, toda la cámara, vamos para todos lados, el circo gigante. Pero después el director, con los equipos de Virtual Effects, siguieron filmando durante 8 meses más, casi un año. Filmando cositas pequeñas, porque acá hay muchas categorías de tecnologías para el tema de los efectos. Desasnarnos un poco porque no tenemos idea de cómo se filma y demás. Me pone nervioso que siento que tengo mucho aire atrás. Ah, no, cuando les hablo a ustedes estoy bien, ¿no? Tengo el aire acá. Bien, perfecto. Defecto de profesión. Claro. Se quería agarrar la cámara. Claro, cuando miraba digo, no, está bien. Nosotros filmamos en los lugares reales que se ven en la serie. Algunas cosas las filmamos con todo el equipo y otras cosas fueron escaneadas con drones, con fotolimetría, que es, te sacas una foto acá, te corres 1 metro, sacas otra foto, hacia arriba, hacia abajo. Ahí estamos viendo algunas escenas. Todo eso, de fondo todo esto está para vestir. filmado. Que después está proyectado en ese... Hay cuestiones de proyecciones, hay cuestiones de inserción. El choque del Torino, tremendo. Recuerdo a las compañeras de vestuario llorando después que salió el conductor del Torino chocado. Claro, seguro se te vienen a la mente miles de imágenes de ese momento. Es impactante, sí, se me vienen muchas cosas. Ahí, eso es ahí. Claro, cortaron la avenida. Eso es General Paz, Túnel Grecia, allá al fondo, el otro lado de la cancha de Platense, ahora que salieron campeones, vamos a mencionarlo. Sí. Vicente López, Florida, esa zona. Todo está filmado. Ahora bien, lo que no está filmado está fotografiado y cargado en el Unreal, que es el software que usa el Fortnite. Específicamente, conocen todo, el jueguito, los pibes. Ese software que te permite, con lo que vos cargaste, casas, árboles, calles, ponerle viento, ponerle nieve, no, ponerle menos nieve, ponerle nieve más líquida. Claro. Entonces te da una posibilidad de trabajo muy amplia,
pero es real, no es una cosa que se inventó digital. Esa casa existe, se fotografió y luego se modificó. Entonces eso se proyectaba sobre las pantallas. Y todo eso, mano de obra argentina. Eso es lo que me vuelve loca, ¿no? Todo. Como que muchas veces se piensa que en la industria cinematográfica hay cosas que no saben hacer los trabajadores argentinos, ¿no? Y de repente, bueno, ¿no? Hay avanza la tecnología cinematográfica, pero también ustedes pueden hacer esto de calidad. Sí, frente... acá se juntó el mundo cinematográfico que viene trabajando muy bien hace mucho tiempo, con una larga historia como ya mencionamos, con el nuevo mundo del arte digital, Claro. que también Argentina es pionera. En programadores, en diseñadores, hubo todo un equipo que se trasladaron a KIS, a las oficinas, para tener ahí su rancho. Era un 50 computadoras en una línea de trabajo, digamos, como antes era la industria que pasaba, bueno, ahora las líneas eran computadores, pero la verdad que funciona de ese modo, porque la primera hace una cosa y la se van última encadenando. completa, Claro. y van pasando. Físicamente está organizado para que también se entienda el proceso, para las conversaciones entre trabajadores. Esos muchachos hicieron un trabajo espectacular. Y la tecnología cinematográfica de la pantalla y del movimiento, y esto que estamos hablando, no se usó mucho antes. Se usó en 1890 la serie, la del barco, no sé si la vieron en Netflix, una serie, creo que es escandinava, no sé dónde, pero igual hablan sí. un No montón es de argentina. idiomas. Sí. Que ellos medio que lo tuvieron que hacer porque los agarró la pandemia, pero Mirá. finalmente les sirvió también, porque era todo filmado arriba de un barco. Y va y viene, la historia es muy loca, muy psicodélica. Bien. Después hubo una película mexicana Sí. que también utilizó un poco esta tecnología, pero a este nivel que la usamos nosotros, no hay muchos otros productos en el mundo, ni que hablar en la Argentina. Y sobre todo elevó no solo la vara, sino lo que sabemos hacer los que trabajamos acá, aprendimos un montón. Claro, claro. O sea, llegamos con la capacidad de absorberlo, pero aprendimos y ahora tenés un equipo, 2 o 3 equipos listos para salir a filmar lo que quieras. Contanos cuál fue la escena más difícil de filmar, más complicada, qué locación era más compleja para laburar. La complejidad estaba dada en nuestro caso por la nieve. Hacer nieve. Hacer nieve. Claro, debe ser difícil. Hacer que nieve Donde no nieva. donde no nieva, Sí. exactamente, y luego cubrir de nieve las superficies en su totalidad. Que eso era una búsqueda del director también. Él no quería completar, quería que si había un plano general, todo fuera nieve. Por ejemplo, en San Isidro Labrador, la escena que van donde chocan con la gomería que recién vimos, Sí. y la iglesia, que no es esa iglesia, perdón. No. Y bueno, pero hay que decirlo porque si no... Eso es terrible. Se complicó. le van a No, no tocar puede- el ¿Qué no, pasó? todos- no puede ser. Está bien, Pero, está bien, escucha, listo. alguno tendría que Es la haberlo- ficción, es la ficción. No, se le Sí, perdona sí. todo. Viva la ficción, todo, carajo. No, sobre todo para que no le toquen el timbre del culo y decirle qué fenómeno que los va a sacar. Claro, El claro. jefe de locaciones me dijo que acá... Sí, sí. Sí, total no fui. No se veía ni el jefe ni a la iglesia. Claro, exacto, muy bien. No, bueno, hace como si fuera esa iglesia. Pero bueno, decisiones que tenés que ir tomando para que la historia tome lugar real, de que vos cruzaste por el túnel de Grecia, te agarraste con los cascarudos, doblaste con el Torino, te chocó y estabas ahí. Bueno, Es que el problema todos de esos Eternauta lugares- es que las locaciones ya te las decía la historieta. No podías elegir mucho. Jugar tanto. Tenías que conseguirla. Exacto, bueno, la decisión que tomó Bruno, perdón, sonista que me corro el micrófono, tenía que ver con usar las locaciones de las historias mezcladas un poco, la 1 y la 2. Si bien la historia está basada sobre todo en la 1, pero hay cosas de la 2. Y quizás lo que las modificaba era el orden de aparición, Claro. para darle este relato real de qué está pasando. Entonces, si vos sos de ahí del barrio, si pasaste muchas veces, decís, ok, hicieron esto, doblaron en Cabildo, van para allá. Bueno, las escenas más difíciles tuvieron que ver con la nieve. Allí en San Isidro Labrador fue una. Cuando hicimos el cacerolazo también, con quien empieza la serie. Claro. Sí. Cortamos Cabildo y Puente Saavedra. O sea, Excelente, imagínate. Sí, de La un lugar bocina, que todas pasan- reales. Pasan un par de personas. por Sí, ahí. sí, las bocinas eran reales, te Pasan un están par puteando de pasan verdad. un par de gente, y la bocina, las puteadas. El cacerolazo en sí mismo podría haber sido real. Claro, si esperaban un poquito más, te digo. Pare, señor, que acá hay industria argentina. Sí, sí, sí. Ah, bueno, perdón. Hombres entonces. trabajando. Hombres trabajando. Bueno, era 23 todavía, no. La verdad que nos pasó una cosa muy interesante, que era como había fans de la serie, que los fans existen previo a la serie, digamos, fan de la historia, en estos lugares, cuando terminábamos de filmar, venía la gente con los libros y se empezaban a sacar fotos. No, espectacular. Wow. Muy lindo. El fandom de Eternauta El fandom picante. del Eternauta pre-serie. Sí. Pasaban con el auto y te bajaban de ahí.
¡Está filmando el Eternauta! ¡Qué grande! Claro, porque era clarito que era eso, ya se sabía. Y aparte el Eso desafío estuvo bueno. que tuvieron de, bueno, no hacer la historia de la historieta, sino una reversión completamente adaptada a la realidad hoy, contemporánea. Ahí hay algo muy poderoso. La productora, que es KS Film, viene trabajando desde el 2005 con este proyecto, cuando obtuvo los derechos. Claro. Lo que pasa es que siempre, toda la comunidad audiovisual argentina siempre quiso hacer el Eternauta, pero no estaban las condiciones dadas, técnicas, económicas. Hubo varios directores que se barajaron. Hubo intentos también de hacerlo, hubo alguna versión, hubo algunas tomas. Si vos buscás, podés encontrar filmaciones del Eternauta Pilotos. antiguo, pilotos, Claro. pruebas. Sí. Pero recién ahora estuvieron dadas las condiciones. Lo primero que decidieron fue la cuestión de que sea una serie, o sea, que sea episódico, que resolvía un problema que era que si era una película era muy larga. No la podías dividir en 3 actos, como tenés que dividir una película. Entonces, bueno, vamos con episodios. Que de alguna manera además respetaba el ambiente original de que salía una vez por semana en una revista. Claro. No es un libro que salió de una. Resuelto eso, lo que eligió la productora fue el director. Se decidió por Bruno Estañaro. Y Bruno lo primero que decidió fue que la historia fuera contada hoy. ¿Por qué? Porque los lectores del Eternauta, el flash que se comían no era solo que era en Buenos Aires, Sino sino que que era estaba presente. pasando en ese momento. Es decir, que era algo que podía pasar mañana. Claro. Entonces, eso quiso rescatar. Y eso está muy bien logrado. Luego, y la otra cuestión, o sea, luego, por supuesto, digamos, estaba la cuestión de la tecnología que te cambiaba un montón. Se resuelve de una buena manera al Total. principio, todos lo sabemos. Algunos no lo habrá visto, así que lo vamos a dejar para que no se que tengan alguna Ya no creo que sorpresita. hay gente que no lo haya visto. Pero resuelto eso, vos volvés a la originalidad de la precariedad tecnológica, por decirlo de alguna manera, no precariedad, con ese elemento de guión. Y a partir de allí es una Buenos Aires congelada en el tiempo. Eso fue lo que resolvió el director y le da, creo que, cercanía a la historia. Y además nos permite un montón de elementos. Digo, si la ambientabas en el 57, no tenés a Manal, no tenés al reloj, no tenés a Soda Stereo, no tenés las marcas en los carteles. Hay un montón de cosas. Sí, te limitaba, te limitaba más de lo que te daba, ¿no? Posibilidades. Absolutamente, te limitaba más de lo que te daba. Ya en términos logísticos no podíamos darnos el lujo de tener otra complejidad que no fuera la nieve. Claro. Hacer una serie de época es algo realmente complejo. Y otro rasgo importante, perdón, es que No, por favor. no se desargentinizó la serie. Digo, si bien a través de Netflix habrá estado también esa pregunta, ¿no? En el director, en el momento de cómo, no sé, los diálogos más argentinos, con más lunfardo. Bueno, vamos a salir en Netflix, una plataforma internacional para un público de distintos países. Sin embargo, la serie logró sonar a Argentina y al mismo tiempo ser accesible y ser disfrutable por alguien, no sé, en cualquier Sí, otro lugar. el laburo del traductor, no sé, de Noruega, ponele, No. te la regalo, digo. Sí. Absolutamente. Traducir la escena del truco, la a primera, Dinamarca. claro. Maravilloso lo que decís, pero sí, es una decisión, eso estaba tomada desde el principio. Desde el principio. Por eso Bruno Estañaro también. Digamos, Sí, que es un director. Pizza, bien Birra y argentino, Paso. Sí, fue la primera profundamente. película de los ¿no? 90 Sí. que hablaba como hablaban los Ocupas, pibes. Ocupa la sí, temática, digamos, la junta entre esa juventud desangelada de lo redondo, con un poco con la delincuencia, con los tranza. Eso fue en los 90, pero tipo una pintura excelente. Esa decisión estuvo tomada de principio. La argentinidad tenía que estar, porque en la historia está. Tiene mucho más lunfardo que el original, si te pones a pensar, Sí. porque ya está, digamos, los personajes hablan con cierta corrección de la época. Sí, medio neutro por momentos parece, Medio algunos neutro. diálogos de la historieta. ¿no? Exacto. Sí. Acá no está profundizado el lunfardo. Y bueno, tiene que pasar esta cuestión de, a ver, nosotros a veces miramos la película, yo veo películas con mi hijo que siempre peleamos porque se ponen en español. No, inglés. Para que le suene, para entender la cultura también real. Digo, lo mismo si fuera en francés. ¿no? Sí. Porque, y uno a veces me dice, che, pero ahí no dijo lo que dice abajo, Leo, no. Dijo esto, que es una expresión idiomática. Bueno, que hagan el mismo laburo ellos con el truco, Total. con estar relampajeando Sí. y todas esas cosas. Que laburen un poquito. Javi, yo quería preguntarte como también un mensaje, ¿no? Hay muchos jóvenes quizás que terminan la secundaria y no saben qué hacer de su vida, qué trabajo tomar, y hay algo como en el cine y en la industria audiovisual que me parece que es como muy potente para
expresarse, pero también para hacer algo desde la cultura quizás. ¿Qué les dirías a esos chicos que quieren arrancar en el mundo del cine, en el mundo audiovisual? Les diría que mantengan sus sueños, que no piensen en una carrera para ganar plata, sino que piensen en una carrera para hacer lo que ellos quieren. Después probablemente puedan ganar plata. Y si no, tendrán tiempo para hacer otra cosa. La dominación de la ecuación, ¿cuánto vas a ganar? No va. Entonces, nada, que sigan sus sueños de verdad. Hoy vos podés entrar a la industria audiovisual de muchos lugares, no solo estudiando cine, lo que hablamos de el diseño de producción, lo digital. Hoy por hoy las herramientas tecnológicas permiten que todos puedan hacer una obra de diferente magnitud. Recordemos también las películas que se han hecho cuando empezaron las de Beckham, las brujas de Blair Witch, todas esas películas históricas. Bueno, nada, denle para adelante, filmen con un teléfono, lo importante es tener algo para contar y que otros se identifique. Y si lo que contás es de tu cuadra, de tu barrio, o sea, lo que me voy corriendo a ver que escribe en mi pared la tribu de mi calle, eso no cambia y todos lo van a mirar y a todos les va a gustar. Muchas gracias, Javier, por haber estado en Azopardo. Un placer conversar con vos. Un placer para mí, muchas gracias. Celebro, los felicito por esta inauguración de este canal de trabajadores, que está bueno que hablemos también sin intermediarios, sin periodistas preguntando lo que ellos quieren preguntar. Bien, lo resumió. Mirá, en 2 palabras resumió el objetivo central de este stream. Muy bien, Javier Calcu Hernández, integrante del equipo de producción del Internauta, pasó por Azopardo. Ya venimos. Muy bien, continúa Azopardo, el stream de la CGT, segundo programa, y ahora es momento de llamar a nuestro amigo, a nuestro chat compañero, que le responde a nuestra compañera Leila Bechara. Por ahora tengo acceso yo nada más. Sí, tiene la clave ella, la aplicación de chat CGT. Sospechoso. Sí. Hoy chat CGT me acompaña con un desafío muy grande porque ha pasado, como decíamos al principio, un nuevo 3J, 3 de junio, un nuevo cumpleaños de Ni Una Menos, hace 10 años que
que las mujeres de la Argentina salían a la calle a exigir justicia y justamente el fin de la violencia patriarcal. Bueno, y esta vez le pedí al ChatGPT que me recordara un poco, bueno, la historia de las mujeres sindicalistas en nuestro país. Así que vamos a hacer un pequeño repaso por algunas figuras ecuménicas de... Ahí está ChatGPT, ahí está lo nuestro vemos. ChatGPT. Sí, No con lo su vestí de casco. violeta esta vez, pero bueno, está Está bien. bien, Hizo la casco tarea violeta. igual. Vamos a irnos al siglo XIX, si les Bien. parece bien, con nuestra Bien. primera personaje. Estamos hablando de una directora de colegio llamada Enriqueta Lucero de L'Allemand. Perdonen mi francés, pero es está bien. Mirá. le pregunté al chat CGT cómo mencionarlo. Es la primera docente en la Argentina que hizo paro. Literalmente huelga docente. Estamos hablando del año 1881 aproximadamente. Bien. Enriqueta nació en 1873. Era una mujer de clase alta, vamos a decir. En ese Mirá. momento Está las bien. maestras no venían de clases populares. Pero consciente de sus derechos. Bastante Está consciente, bastante zurdeli, ¿viste? Como se puede decir hoy. Sí. En esos tiempos a las docentes se las llamaba educacionistas y vamos a decir así, era una tarea bastante particular la de ser docente porque al principio no tenían salario, era como que no se les pagaba por esta tarea. Meritoria, digamos. Era un poco un privilegio formar parte de la clase que educaba a los niños, por decirlo de esta manera. Y además, bueno, estaban controladas por el Consejo Nacional de Educación, en ese momento conducido por el superintendente Sarmiento. ¿No? Era el jefe de todas ellas. Tenían padre, marido y hermano que básicamente les controlaba su actividad laboral. En ese momento, hace casi 140 años, Enriqueta en San Luis, donde era su provincia, decide escribir una carta, una nota elevada al superintendente general, Sarmiento, como les decía antes, con 8 docentes de ese colegio, diciendo básicamente lo siguiente. Les voy a citar porque es espectacular la carta que A ver. escribe. Nos hemos resignado muchos años con la esperanza de que esto mejorase, mas viendo las nuevas dificultades que se presentan para el pago, no nos queda otro recurso que suspender las tareas escolares hasta que el excelentísimo gobierno tome las medidas que crea del caso, apelando por nuestra parte ante el país entero y la ilustración y sentido justiciero del señor superintendente Domingo Faustino Sarmiento, a quien la nación debe la fundación de su instrucción pública. Y ahí saca el bombo de abajo de la... Bien, bien. La compañía- Buena prosa, buena prosa. Buena prosa, pero era del siglo XIX, sacó el bombo. Estuvieron de paro durante casi 20 días. Ah, una medida de fuerza Después medio como que les dijeron, chicas, déjense de joder. Sí. Pero estamos hablando de una situación en la que las docentes llevaban 8 meses sin Bueno. cobrar. No, bueno, sí. Así que 20 días Enriqueta... está justificado, digamos, Según ¿no? el chat CGT, Enriqueta va a ser como un emblema de la lucha docente porque es la primera mujer que dice vamos a hacer un paro porque finalmente tenemos que cerrar el colegio, no podemos trabajar más. La segunda compañera que trae el chat CGT es un poco más picante. Esta es anarquista. Nació Otra en- línea. Otra Está línea, bien, otra está bien. línea. Esta era más de la aristocracia, vamos Sí, a decir sí. así. Esta es una anarquista nacida en España en 1889. Migró con su madre a la Argentina. En ese momento, bueno, mucho flujo inmigratorio. Pero ella es parte de los principios del siglo XX, porque a los 15 años, ella era costurera. A los 15 años, ¿sí? Muy jovencita, Sí, sí, muy claro. jovencita. Va a participar como oradora en el primer mitin del 1 de mayo organizado por la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina, y el Partido Socialista de ese momento. En este acto fue duramente reprimido por las fuerzas policiales y fallece un trabajador también llamado Juan Ocampo. A partir de ahí ella se involucra conscientemente en las luchas sindicales y en el 1907 forma el Centro Femenino Anarquista junto con otras compañeras como lugar de divulgación de sus tareas de sus ideas anarquistas. Y ese mismo año se da la huelga de inquilinos, que va a ser un evento realmente revolucionario en la Argentina. Ahí hay mucha Sí, sí, represión sí. a los tiros, digamos. Por eso decía que una mina muy picante por ser tan joven. Y
después de esa represión, piensen época de conventillos, ¿no? O sea, conventillos donde vivían 100 personas, se juntaron todos porque no... El alquiler, bájame el alquiler, loquito, no podemos pagarlo. Y hubo una gran toma de las calles, policía mediante, mucha represión, y a ella el gobierno básicamente la mete en cana y la empieza a perseguir políticamente porque era una gremialista anarquista. En ese momento va a ser deportada y va a vivir a lo largo del resto de su vida tratando de volver al Río de la Plata, pero perseguida. Va a terminar en Uruguay. Hay un dato muy interesante de ella, que es que terminó sola con una hija porque su marido, que también era sindical pero radical, la abandonó. Era radical. Y bueno. Yo no quiero decir nada, pero bueno, saquen la sus historia propias es la conclusiones. historia. El chat CGT me tiró este dato. Dato, y yo no dije, opinión, bueno, sí, no, dato, no no la opinión. voy a tirar. Peronista no abandona. Peronista no abandona. Lealtad es lealtad, viejo. Exactamente. Pero un poco más acá en el tiempo, ya estamos hablando de mitad del siglo XX, en el mítico 17 de octubre también va a estar protagonizado por una mujer sindical. Estamos hablando de María Roldán. María Roldán va a ser una amiga muy cercana a Cipriano Reyes, si lo tienen un poco en la memoria, fue el primer creador del sindicato de la industria de la carne. Ella formó parte activa de la creación de ese sindicato y en 1944 fue una de las conductoras de la huelga histórica de los dos frigoríficos de Berisso, Amor y Swift. Ella va a ser la primera secretaria general de Swift, lo cual delirio para la época. Wow, estamos hablando de una época. Ella contaba que su trabajo en el frigorífico era en la picadora. Cortaba carne, dice, y le sacaba el nervio y ponía la carne limpia y el nervio en otro tacho y tenía que hacer 100 kilos de carne limpia por hora. Imagínate esto, trabajo físico, o sea... Sin ningún tipo de tecnología. No había IA, no había nada. Como para maquinita. meme perro grande, perro chiquito, ¿no? Literalmente. Ahora tengo ansiedad. Está ella haciendo 100 kilos. Roldán. Por hora, sí, No, kilos, una una locura. Una locura. Bueno, el 17 de octubre a Roldán la llama Cipriano Reyes. Recordemos que el 18 iba a haber un paro porque Perón estaba detenido. La CGT había llamado a un paro. Bueno, en ese momento se adelanta la cuestión. Cipriano Reyes la llama a María, que estaba en el frigorífico, y le dice: negra, organizame a la muchachada porque tenemos que ir a la Plaza de Mayo. Berisso, kilómetro cero. del María peronismo. hace eso, literalmente, junta a la banda del frigorífico, cae a Plaza de Mayo, y no solo que cae, sino que habla a la Plaza de Mayo en ese momento. Farrell le va a preguntar, ¿y esta quién es? Usted, señora, ¿qué hace? Y ella dice: yo pico carne en el frigorífico. 100 kilos por día. ¿Quién es usted? Le dice. 100 kilos por día. Soy María Roldán, ¿no? Como una cosa de, primero puso su trabajo. Bueno, después la historia lo juzgó a Cipriano Reyes y ella quedó olvidada, por supuesto, por sus lazos, pero esa hoy la es rescatamos. Hoy la rescatamos. Hoy la así que rescatamos, por supuesto. un pequeño Una homenaje. mina hablando Plaza de Mayo, está ya más grande, foto María linda, Roldán, tierna. hablando a Plaza de Mayo el 17 de octubre. Bueno, Sí, locura. pero ya para pasar al siglo XX, en el año 2004, una mujer va a ocupar el sillón, la silla del triunvirato de la CGT. Estamos hablando de Susana Stochero, que es más conocida como Susana Rueda. Ella en el 2006 se divorcia y retorna a su apellido de soltera, época mediante, ¿no? Porque eso está bueno también remarcarlo. Se podía, claro. Ahora ya todas usamos nuestro apellido de soltera, pero bueno, en ese momento conocida por Susana Rueda. Ella en 1987 fue elegida como secretaria general de la Asociación de Trabajadores de Sanidad Argentina, lugar que hoy ocupa Héctor Daer. Luego fue secretaria gremial también de la Federación, pero mediante la asunción de Néstor Kirchner, ¿no? Allá por el 2003, una de las primeras metas de Néstor fue justamente poder unificar la Confederación de Trabajo. Entonces, Susana va a formar parte de esa estrategia de alguna manera, representando a lo que se llamaba en ese momento los gordos CGT, y va a ocupar esa silla. Ella después, en algunas notas, como que dice: bueno, no sé si había un intento de innovación por parte de mi secretario o de mi antecesor en la CGT, o también una búsqueda de correrme a mí de Santa Fe. Difícil, pero es la rosca. Sí. Y la muchacha se hizo cargo. Pero hay un dato de esto que a mí me parece que, bueno, cuenta un poco quién era, ¿no? Mírenla, o sea,
Sí. Primera y única por ahora, secretaria general de la CGT. Mirá lo que es esa foto, espectacular. Lingeri, Moyano también. Exactamente. Pesos pesados. Sí. Hay una anécdota que ella cuenta donde básicamente dice lo que le costó ocupar ese lugar en la CGT y habla de de la infraestructura de Azopardo, de la sede de Azopardo. Del edificio. Sí. Dice, Estuvimos. en ese momento había baños para mujeres en todos los pisos, pero justamente en el de secretarios generales ella tenía que atravesar la puerta del despacho de Hugo Moyano para poder ir al baño. Y además de que obviamente se le pedía que fuese más masculina para poder representar a las trabajadoras, pero ella se pintaba todo. Bueno, si yo me pintaba las uñas y estaba ahí en la rosca. Pero bueno, no todo es pasado en la historia de las mujeres sindicalistas, porque recién en noviembre del año pasado, del año 2024, se realizó el primer encuentro nacional de mujeres sindicalistas, donde se juntaron más de 1.300 participantes, 1.300 mujeres sindicalistas y referentas de 60 gremios de todo el país, un poco, bueno, con la idea de marcar agenda y empezar a cuestionar justamente la ocupación de estos lugares. Y también recordarle a la gente que desde el 2021 el estatuto del Consejo de la CGT se modificó, garantizando la titularidad y la paridad en el Consejo Directivo de la CGT. Entonces hoy contamos con más de 44 mujeres que forman parte del Consejo Directivo, que toman decisiones que hacen relevante al movimiento obrero y que bueno, y que tienen a la mujer en el lugar que finalmente se merecen como trabajadoras también. Así que un poco la idea de mostrarles mediante el chat CGT todo lo que ha sido el movimiento obrero y cómo ha incorporado a la mujer a lo largo del tiempo. Sí, y historias que además estamos recién rescatando en las últimas décadas, ¿no? Porque siempre costó poner arriba de la mesa las historias de las mujeres sindicalistas, también las historias del rol que tuvieron las mujeres, por ejemplo, en el armado de Evita, de Perón y de Evita. Otra historia aparte, total. Eso es otro chat CGT aparte. Exactamente. Y el Partido Peronista Femenino, bueno, ni las hablar. primeras legisladoras, Que un poco como- Delia Parodi. Bueno, esas son historias, en el colegio no te enseñan En el eso. colegio no te las enseñan, y también como remarcar, ¿no? O sea, ni una menos, arranca en el 2015, cumple 10 años, pero la historia del movimiento de las mujeres en nuestro país es mucho, es anterior. O sea, Sí. hemos sido vanguardia realmente en eso. Y como decías vos, la reforma de estatuto que se hizo en el 2021, donde se eligieron autoridades de la CGT, solo vino a dar cuenta de una situación que ya sucedía antes, que es decisiones en sindicatos, mujeres en sindicatos tomando decisiones, laburando, siendo delegadas, siendo dirigentes, solo vino a alumbrar una situación que ya existía. Exactamente. Que la celebramos, pero que falta todavía. Bueno, dale nuestros agradecimientos a tu Gracias, Chat amigo CGT. Chat CGT. A mi amigo personal. Lo estás entrenando bien. Sí, sí, estamos Lo estás bien. entrenando. Che, en minutitos acá vamos a estar conversando con Javier Calcu Hernández, integrante del equipo de producción de El Eternauta, ese tremendo hit audiovisual de este año que tan orgullosos y orgullosas nos pone a todos y todas. Quédate ahí que ya venimos.
Estamos llegando al final ya de este segundo programa de Azopardo, el stream de la CGT. Lo hemos logrado nuevamente. Pasa rápido, Juan. Sí, ¿no? Estamos media hora más. No queda corto, es verdad. Sí, queda corto. Claro, cuando agarramos ritmo ya tenemos que cerrar. Tenemos que terminar. La verdad que sí. Che, Pero gran programa hoy, Sí, la verdad. de todo. Mucha data. mucho contenido. Me gusta que trabajemos el trabajo. Trabajemos el trabajo. un logro, hemos logrado un logro. Lograr ese Sí. logro. Dale, pero está bueno que toquemos diferentes aristas del laburo, Sí, ¿no? escríbanos. Sí, por ¿A favor. dónde? ¿En dónde? En las redes nos te pregunto buscan. yo a vos. No, Azopardo Stream. Arroba en Instagram, Azopardo sí. Stream. Claro, síganos en Por Instagram. supuesto. Pongan suscribirse al canal si no lo like, no lo Che, hicieron. pará, y ustedes que saben de todo el tema de algoritmos y eso, ¿no es importante que también comenten abajo en YouTube, pongan Que compartan el link. pongan el like y todo eso? Todo eso. Todo junto. De vital importancia. De vital importancia. Bien, nosotros nos vamos a volver a encontrar la semana que viene, cuando hagamos otro capítulo de Azopardo. Estuvo Leila Bechara, estuvo Matías Álvarez, yo soy Juan Gentile. Hay un equipo increíble de compañeros y compañeras trabajando detrás de cámara, a quienes les agradecemos un montón lo que están haciendo para que esto se vea tan lindo como se está viendo, y recibamos todos los comentarios que estamos recibiendo, buenos, malos, intermedios, no importa. Todo significa que estamos, Todo bienvenido. estamos en carrera. Somos reales. Que acá estamos. Estamos acá. Existimos. Y vamos a seguir profundizando en estos temas con la onda que le estamos poniendo, además. Bien, te esperamos la semana que viene, el próximo jueves, a partir de las 19 horas, en otro Azopardo Stream. Chau, chau. Chau.